Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy, 27 de diciembre, vamos con el análisis de las acciones que nos tocan más de cerca y algunas un poquito más inusuales y otras que nos piden los suscriptores. En este caso tenemos Audas, eDreams, que es una de las peculiares que hemos dejado como habituales porque me parece una acción muy interesante para estudiar el tema de los gap, divergencias ocultas, que vais a aprender un montón de cosas con ellas. Repsol, que está en un momento muy interesante. Farmamar, os quiero contar unas cosillas sobre el vídeo del fin de semana que ha causado mucho revuelo y me ha gustado muchísimo traeroslo porque ha sido una triunfada tremenda. Ahora os explico por qué. Fluidra, que también está en un momento muy interesante. Indra, que sigue por el buen camino. Y SunPower, que nos lo pide Alexis. Antes de comenzar con el vídeo, por favor, si no lo has hecho ya, suscríbete al canal. Aquí te dejo el botoncito rojo aquí abajo a la derecha. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y colabora con el canal compartiendo donde puedas. Los foros de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa, Eco Bolsa, Ranking Investing, donde tú quieras, sobre todo las acciones que hayamos tocado y por supuesto en las redes sociales como Facebook y Twitter en la que tú te muevas. Me harías un gran favor y desde aquí te lo agradezco muchísimo. Bueno, vamos con Audas. Estábamos hablando de esta empresa que tuvo un efecto en el segundo trimestre tremendo para la empresa, donde había perdido todo lo ganado. De hecho, va a pasar en el 2020 de ganar 20 millones de euros, más o menos, no lo recuerdo de memoria, pero en esa franja de los 20 millones de euros, a llevar ahora mismo perdiendo casi 1 millón de euros. No sé si está rondando el 1,5 millones. No, lo estoy de memoria ahora mismo, pero vamos, que seguramente si todo sale bien el tercer trimestre se le da bien, podría ser una empresa de las que pasen a ganar 2, 3, 4 millones de euros en un solo año, lo cual es tremendamente negativo. Si no conoces Audas, es una empresa renovable que se dedica a la producción de energía tanto eólica como solar en diferentes países, desde Panamá hasta varios países europeos, donde ha tenido un problema especialmente importante con el incremento del precio del megavatio, porque Audas no es 100% productora de energía como lo es Solaria, sino que hasta hace muy poco el 88% de la energía la tenía que comprar para volver a vendérsela a sus clientes, lo cual estos incrementos de precio tan brutales pues le hicieron un flaco favor. Ahora sí ha aumentado varias plantas solares, creo que en total unos 40 megavatios, perfecto, pero 40 megavatios para una empresa que compra miles de megavatios hora de energía, pues es pues de risa, ¿no? Es muy poquito. Tenía que tener ya abiertas varias plantas de 750 megavatios que van a tardar lo suyo debido a los costes de los materiales, de la materia prima, bueno, mil historias. Ahora estábamos viendo un rebote bastante interesante donde habíamos dibujado una línea de tendencia formada solo por dos velitas rojas que no era muy no es muy, no me gusta esta línea de tendencia porque son muy simplonas, no dan muchísima información. Tendríamos que tener, como en Celnes, ¿verdad? Multitud de toques. En este caso, bueno, pues funcionaba bastante bien, pero vemos como hace 3 días rompió al alza y ahora el precio choca con la media de 50 sesiones, que es lo que suele pasar en estos casos, choca con la media de 50 sesiones y ahora está retrocediendo. Si supera el precio la media de 50 sesiones y cierra por encima con cierto volumen, que el volumen de hoy es un poquito escaso, podría haber una ligera cambio de tendencia porque esta resistencia de aquí, que es de toda esta caída que se produjo desde las malas noticias de los resultados del primer semestre, hasta aquí tomamos el 100% de la caída, ahora se convertirá seguramente en una resistencia que pasa por 1,366. Ese es un dato a batir, el 1,363. Efectivamente, 1,363 esa zona. La media de 50 sesiones se encuentra incluso por debajo de ella y era lógico un rebote hasta esta media. Fijaros, no toca la media de 50 sesiones desde esta vela de aquí, que estamos hablando del 3 de septiembre. Vaya para casi 3 meses. 3 meses sin tocar la media de 50 sesiones, lo cual indica la extrema debilidad. Sigo opinando lo mismo. A mí esto me parece un rebote de gato muerto sin fuerza. No hay volumen, no hay acompañamiento de volumen. Sí se empieza a ver una divergencia. No me gusta el aspecto de la divergencia porque la divergencia hay que tomarla siempre en mínimos y esto de aquí es más un valle que un mínimo, pero sí se empieza a ver cierta divergencia, cierto interés comprador, pero sin volumen no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Así que mucho ojo con Audas, ya veremos cómo cierra, pero esta semana debería romper por encima de la media de 50 sesiones y la resistencia en 1,363 para confirmar un cambio de tendencia, si no, no hay nada que hacer. Fijaros que ahora mismo la vela verde está cerrando justo en el techo de esta vela roja, de esta gran caída
que se produjo el 7 de diciembre. Así que por ahora no podemos decir nada más de Audax, simplemente parece un rebote de gato muerto igual que este de aquí o este de aquí, sin más. eDreams, esta es una empresa que nos la trajo un suscriptor, nos la pidió un suscriptor y a mí me ha parecido interesantísima porque presenta varios datos importantes. Con esta empresa vais a aprender un montón de cosas que yo siempre os he dicho y hay gente que se las cree y gente que no se las cree y a mí me parece estupendo. En esta vida tienes que escuchar a todo el mundo e ir comprobando por ti mismo si lo que te dicen esas personas se cumple o no se cumple, si te valen para algo o no te valen para algo. Y este es el claro ejemplo. Fijaros, es una empresa que desde noviembre del año pasado ha pegado un incremento bastante notable. Fijaros, ya no me voy a poner ni siquiera en mínimos. No me voy a poner en mínimos. A un precio medio, cuando fue esta gran vela, si te pones en mitad son 2,86 €. Ahora mismo está cerrando en 8,93 €. Fíjate, casi cuadriplica el precio. Casi cuadriplica el precio en tan solo un año, lo cual es una barbaridad. Luego nos fijamos, ya nos atrevemos a dibujar un cierto canal ascendente bastante bonito, va respetando el precio acorde a las estimaciones oportunas. Fijaos que en ningún momento se sale del canal, simplemente en alguna mecha, en alguna cola de alguna vela puntualmente, y fijaros que siempre que hay esa mecha hay un incremento de volumen, con lo cual es buena señal. Pero fijaros, la media de 50 sesiones se mantiene dentro del canal, buena señal, pero la media de 200 sesiones está fuera. ¿Qué os estaba diciendo desde hace bastante tiempo con este asunto? Bueno, pues eso indica que el canal está subiendo con mucha fuerza, con mucha rapidez, lo cual es bueno si vas a medio plazo y es malo si vas a corto plazo, porque luego vendrán las grandes correcciones. ¿Por qué no ha trazado ningún retroceso de Fibonacci? Porque no hay ningún retroceso que marcar, está marcando máximos continuamente, con lo cual por ahora no se puede marcar un retroceso de Fibonacci. ¿Cuándo marcaría un retroceso de Fibonacci? Bueno, pues cuando haga un máximo y el máximo siguiente sea inferior a ese. Aquí hay un máximo, este está arriba, este está arriba, este está por arriba, este está por arriba y este está por arriba. Con lo cual no puedo marcar un retroceso de Fibonacci. ¿De acuerdo? Esa es una cosa. Y otra cosa interesantísima es que, fijaros, los máximos son crecientes y los máximos en el MAC son decrecientes. Eso está indicando algo muy importante. Agotamiento. Agotamiento del incremento del precio y por lo tanto tiene que venir una corrección importante. Pero al mismo tiempo, si os fijáis aquí, los mínimos son crecientes y en el MAC los mínimos son decrecientes. Eso es una divergencia oculta. Dentro de las ramas estarían las divergencias comunes, crecientes y decrecientes, y luego estarían las ocultas, tanto ascendentes como descendentes. Y en este caso hay dos divergencias, una normal y otra oculta, que marcan exactamente lo contrario, lo cual me ha parecido súper curioso. Esto va a ser un caso para estudiar. Otra cosa importante que nadie me cree. ¿Por qué he dibujado esta línea negra aquí en 8,80? Esta línea negra de aquí es un gap sin cerrar desde el 2014. Lo acaba de cerrar ahora. Acaba de cerrar un gap producido en el año 2014. Y la gente dirá, bueno, pues tampoco es una cosa muy interesante. Sí, a colación ¿de qué? De que los gap siempre se cierran. Siempre se cierran los gap. Tardarán más, tardarán menos. Fijaos, este gap se produjo en el año 2014. Y dirás tú, bueno, ¿y a mí qué puñetas me importa? ¿Qué puedo aprender con esto? Pues simplemente es la escala temporal. ¿Por qué ha tardado 7 años en cerrarse este gap? Perdón, bueno, casi 8 años en cerrarse este gap. Porque si te vas al gráfico en función del volumen, verás que uno de los días con más volumen fue el día que salió a bolsa, el siguiente día fue el día que se produjo ese gap, y si sigues avanzando, si me deja, porque si comprimo mucho el gráfico vosotros no seréis capaces de verlo, el día que más volumen se negoció fue un día donde la acción prácticamente no se movió de precio, se movió 4 céntimos. Esta señal enorme, aunque haya sido una vela roja, esto es la entrada de una mano fuerte brutal. Y vamos a ver ahora el comportamiento. Es decir, fijaros el volumen, ¿eh? Este gap se produjo en el tercer día de mayor volumen de la historia de la acción. Es normal que tarde 7 o 8 años o 6 años en cerrarse. Es que es normal. Es el tercer día con más volumen de la historia de la acción. He tenido que ir moviéndome en el historial para comprobar lo que efectivamente es así. Si queréis lo pasamos a mensual. Y ya he perdido todo el gráfico. Aquí está.
Ahí voy a intentar comprimirlo lo máximo posible. Aquí lo tenéis. El gap se produjo aquí, en junio. Fijaros, en mensual es la vela con más volumen histórica. Y el de día particular, ese día particular, el tercero de todo el histograma. Normal, ¿verdad? Bueno, pues meterlo en la cabeza. Todos los gaps se cierran. ¿Cuánto tiempo tardan en cerrarse? Depende del volumen relativo de ese día. Si ese día ha movido muy poco volumen, como va pasando en los de IAG, que yo os decía, los gaps de IAG se van a cerrar y se cerraron. ¿Por qué? Porque no había volumen. Si no hay volumen, tardará 3 semanas, tardará 2 semanas, un mes, 3 meses, pero se cierra, seguro. Con esta acción vais a aprender un montón de cosas si sabéis mirar muy bien y de cerca lo que está pasando. Por eso os digo muchas veces que las acciones no vale de nada mirarlo las últimas 6 semanas o los 6 últimos meses. Las acciones las tenéis que mirar, intentar ver todo el histórico posible y ver el comportamiento de las medias de 50 sesiones y de las 200 sesiones a lo largo de la historia. Y vais a aprender un montón de cosas. Si os fijáis en esos datos, podéis predecir bastante bien el futuro. Vamos con Repsol, que estábamos avisando que se está comportando bastante bien. El precio del petróleo ha vuelto a subir por encima de los $76 el barril, con lo cual pues a Repsol le viene muy bien. El precio del gas se había desplomado en los últimos días, pero es que se había duplicado en el último mes, con lo cual sigue estando un poquito caro, pero ha ido bajando paulatinamente. Aún así, sigue estando Repsol en unos altos beneficios para final de año. Fijaros cómo ha cerrado el gap anterior y nos ha dejado uno nuevo. Voy a ampliar un poquito el gráfico para que lo podáis ver. Está en diario, Así que vamos a moverlo de aquí, que es donde cerró el mercado el día anterior, hasta aquí, que fue donde abrió el mercado el día posterior. Estas mechas de aquí no cuentan para nada, estas sí, con lo cual nos queda una zona sin negociar que va desde los 9,86 prácticamente hasta los 9,84,5. Esa zona de ahí está sin negociar, con lo cual se considera perfectamente un gap, así que tendrá que cerrarlo algún día. Fijaos que el volumen que estamos teniendo en las últimas velas ascendentes no está siendo muy grande, con lo cual puede indicar ciertas cosas. Así que vamos a esperar a ver cuál es la situación, pero yo creo que para finales de enero, cuando comience el rally de Navidad que se está haciendo desear, en algunas acciones ya ha empezado, en otras no. En este caso en Repsol tampoco ha sido un crecimiento tan estupendo en estas 5 últimas velas, pero seguramente superará los 12 euros a finales de enero. Ya veremos con los resultados trimestrales del último trimestre, con los resultados anuales, si confirma efectivamente lo que están esperando los expertos, que es un trimestre de beneficio récord. Esperemos que sí. Vamos con Farmamar. Aquí la tengo, está dejando una envolvente alcista muy bonita, como en el caso anterior de Audas, lo único que está haciendo es un rebote a la media de 50 sesiones, seguramente. ¿Por qué? Porque no hay volumen. Me preguntaba un suscriptor, ¿y cuándo sabremos? Porque todo esto viene a colación del vídeo, ¿no? Pero ¿cuándo sabremos que hay que comprar si estamos fuera? Y dice, pues lo único que puedes hacer es esperar una señal de volumen, porque esta acción está altamente, no, es que no puedo decir manipulada, pero vamos a decir que está muy controlada, muchísimo. Estamos hablando de desde septiembre hasta hoy, hemos tenido 8 noticias que en cualquier otra acción le harían dispararse un 10, un 15, un 20%. Simplemente el contrato de Lotus, contrato con Turquía, autorización de venta en Canadá, Australia, Taiwán, es que Emiratos Árabes Unidos, montón de noticias positivas. Montón. Incluso noticias de su socio Jazz que está multiplicando, que está batiendo récords su venta de CCK en Estados Unidos que se tienen que reflejar en el siguiente trimestre. O sea, es que es espectacular. Y aún así la acción continúa a la baja. Ahora mismo lo único que puedo decir es que será un rebote hasta la media de 50 sesiones, que pasa por 59,85 aproximadamente, y de ahí seguramente continuarán las bajas. Entonces dirá alguno, bueno, ¿y cuál es el precio bueno para entrar? Pues si continúa a la baja, que no tiene por qué, pero si continuase a la baja porque no hay volumen, en este canal en torno a 36, 37 euros yo haría una entrada, por ejemplo, y luego la esperaría si ocurre a este gap que se produjo aquí en el año 2020, en marzo del 2020, sobre los 28,50 euros. Ahí es donde habría que esperarla con mucha fuerza. Es decir, si yo tuviese que entrar, a lo mejor entraría a la mitad de la posición en 36, 37 euros y la otra mitad en los 28,50, por ejemplo. Pero para eso me tiene que dar un cambio de señal en forma de volumen.
Bien, ahora vamos a hablar del vídeo del fin de semana. Me ha escrito varias gente preguntando sobre algunos datos y explicándome que había algunos datos que estaban mal. Bueno, yo fui paso por paso corroborando ciertas cosas y otras no. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo porque hay gente en el foro de PC Bolsa, me ha escrito algunos compañeros para decírmelo, que se esperaban que los resultados de John Daly estuviesen en las cuentas. Digo, señores de PC Bolsa, todos esos foreros, había una chica, no sé, no recuerdo cómo se llama, que insistía mucho en el dato porque no se puede hacer primero, no se puede hacer un análisis sin meter John Daly. Digo, bueno, búsquete en el diccionario qué es análisis. Esto no es un análisis, ¿vale? Esto es una estimación. Análisis es un estudio de algo cuando tienes los datos reales encima de la mesa. Si tú me das a mí los resultados del tercer trimestre, yo te puedo hacer un análisis. Si tú me das a mí un gráfico, yo te puedo hacer un análisis técnico. Pero yo no estoy haciendo un análisis, yo no tengo absolutamente ningún dato, solo tengo el contrato de jazz. Yo lo que estoy haciendo es una estimación. Es decir, intentar predecir el futuro con unos datos que tengo que no son todos, son unos datos parciales. Yo hago una estimación del futuro de lo que podría ser el contrato con Lotus, el contrato con Turquía, las ganancias que se puede llevar por cerca en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Turquía, en Taiwán. Es una estimación, no es un análisis. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo que no está reflejado John Delis si te estoy diciendo que le estoy dando un beneficio de 64 millones de euros al año? Es el segundo punto de la estimación. Le pongo unos beneficios de 64 millones. En esos 64 millones está metido John Delis. Como John Delis es un medicamento que da unos beneficios que son muy planos, no se incrementan, prácticamente hay 1 millón de euros de diferencia de un año a otro, lo que he hecho es meterle un factor de corrección G, que se llama en análisis predictivo, que es simplemente un dato que lo puedes buscar de las tablas europeas. Para empresas europeas, este año 2021 será del 1,7, como 1,5. El año anterior 1,7 y el anterior 2019 del 2. Pues ese factor de corrección es para los próximos, dependiendo del análisis que hagas, 10 o 13 años. Yo he tomado el de 10 años, que yo soy muy precavido. Pero es que esos resultados son 64 millones con un incremento del 1,5%. Está John Delis ahí. No me digas, por favor, que no está metido John Delis. Lo que no está metido es Aplidin y el medicamento para el ojo seco, porque no tengo absolutamente ningún dato, porque alguno me lo exigía. Me decía, oye, tienes que meter Aplidin. Digo, ¿pero cómo voy a meter Aplidin? ¿A cuánto se vende el kilo de Aplidin? ¿Cuántos kilos necesita paciente? ¿Cuántos pacientes va a haber? El estudio de fase 3, creo que es Neptuno, ¿no? Para el tratamiento del COVID, ¿se va a quedar ahí o vamos a tratar más virus? ¿Y el del ojo seco? ¿Cuánta gente sufre de ojo seco? ¿Con qué gravedad? ¿Cuánto medicamento hay que darle y a qué precio? Yo que no tengo ni idea. Esos datos no tenemos ni idea. ¿Cómo voy a estudiar eso? No puedo analizar una cosa que no sé y no puedo hacer ni siquiera una estimación porque no tengo ningún dato. Solo puedo hacer una estimación aproximada y muy prudente de Zepzelca, porque de Zepzelca sí tengo algún dato que me puede ayudar a hacer una estimación, que no un análisis, una estimación de lo que se podría ganar y de los contratos que podrían venir. Y teniendo en cuenta la población y teniendo en cuenta la renta per cápita. Que otra persona me decía, no es que hacer una estimación de la renta per cápita no es un buen análisis. Digo, ya, pero es que es la única herramienta que cuento. Porque no tengo ni idea de cuánta gente está asegurada en Turquía, ni cuánta gente le va a venir bien pues meterle cerca en el cuerpo. No tengo ni idea. ¿A qué precio vendemos cerca en Turquía? Puedo hacer una comparación con otros medicamentos. ¿Os acordáis que hace unos años sacaron un medicamento para la hepatitis C? Donde en España costaba, voy a inventarme la cifra, pero por ejemplo 40.000 euros por paciente curarse, una enfermedad que es mortal en algunos casos, mientras que en Egipto costaba 750 euros. Con el paso de los años, los precios se fueron moderando por el número de pacientes que trataron. En España ahora está a 30 y tantos mil euros y en Egipto pasa a 900 euros. Bueno, haciendo unos cálculos aproximados simplemente para ese medicamento, que no me acuerdo el nombre, en España costaba unas 21 veces más que en Egipto tratarse. Viendo los resultados, no solo por renta per cápita y población, en Egipto hay más del doble de gente que en España, creo que supera los 101 millones de personas, pero tiene una renta per cápita de 2.500 euros, mientras que aquí está en torno a los, no recuerdo si eran los 28.000 euros. Bueno, pues con esos datos no sirve, pero sí te puedo decir una cosa.
En España cuesta 21 veces más caro, 20 veces más caro, porque en Egipto hay 21 veces más pacientes con esa enfermedad. Hay 21 veces más personas con hepatitis C que en España. Entonces ya puedes comparar datos y decir, ah, perfecto, o sea que cuesta 20 veces más caro en España porque hay 20 veces menos pacientes. Entonces sí puedes hacer una estimación correcta. Pero un medicamento que no se ha vendido en Europa, va a ser muy difícil que yo te diga un análisis correcto de cuánto se va a vender y cuánto vas a ganar. No tengo ni idea. Yo hago una estimación basándome en datos en Estados Unidos. ¿No es comparable? No. Por eso he tirado mucho por lo bajo. En ciertos datos he quitado el 25% y en impuestos he quitado un 50%, pero porque me da la gana. Por tirar por lo bajo y aún así demostraros que tirando muchísimo por lo bajo, descontando dos medicamentos, el del ojo seco y Aplidin, la acción se puede valorar en 70 euros. De esto me ha dado, no es que me haya dado la razón, ni muchísimo menos. De esto hay una empresa que se dedica a valorar este tipo de empresas y a meter capital en ellas, que no recuerdo su nombre, y le daba un precio solo con el contrato de Jazz, no con las ventas y los royalties, sino solo por los 800 millones de euros que se podrían incorporar a PharmaMar con el contrato de Jazz, valoraba la empresa como mínimo en 60 euros. Yo incorporando ganancias en los próximos 10 años, tirando mucho por lo bajo, a mí me salen 70. Como mínimo. No quiere decir que la acción vaya a subir de 70 y se vaya al precio que tú quieras. No. Pero vender acciones de PharmaMar a 125 euros si se aprueba Cerca es un regalo. Estáis tirando el dinero. A 175 euros, siendo prudentes, es un buen precio. Es un buen precio. Pero eso no quiere decir que el precio vaya a buscar los 175, ni muchísimo menos. Yo no sé el futuro. Esta es una empresa, una acción que está muy controlada, por así decirlo. Entonces es muy difícil saber cuál va a ser el futuro próximo de PharmaMar si no la dejan subir. Necesitamos noticias, necesitamos resultados y luego que la dejen subir. Por ahora la reducción del corto de 0,01% es que es ridícula. Es una reducción simplemente de control para ver qué es lo que está pasando aquí con los minoristas. Nada más. Absolutamente nada más. Así que por ahora, PharmaMar en técnico, fundamental está por las nubes. Fundamental está por las nubes. En técnico, envolvente alcista, que seguramente le llevará a chocar con la resistencia de 50, la EMA 50 sesiones, que pasa por los 59, vamos a poner 59,80. Hasta ahí ese precio seguramente rebotará a la baja para continuar bajando. ¿Por qué? Porque a pesar de las grandes noticias y a pesar de los fundamentales, no sube ni entra volumen, con lo cual estamos hablando que mientras no haya un cambio en el volumen, no hay nada que hacer, no es buen momento para entrar en PharmaMar. Lo repito, una empresa de futuro de lo mejorcito que te puedes encontrar ahora, pero vamos, totalmente controlada, en la cual no te aconsejo meterte a estos precios. Te aconsejo más abajo o hasta que empiece a cambiar muchísimo el volumen, ¿vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Fluidra, vamos con otra empresa que está demostrando cierta fortaleza, pero que técnicamente tiene un aspecto un poquito complicado. ¿Por qué? Las subidas han sido acordes al incremento por 3 de los beneficios que habían tenido trimestre a trimestre, pero el tercer trimestre se estancó. Es decir, en el primer trimestre habían conseguido 3 veces más beneficio que el año anterior. En el segundo trimestre habían conseguido 3 veces más beneficio que el año anterior. Y en el tercer trimestre han vuelto a repetir la fórmula, han conseguido otra vez 3 veces más beneficio que el trimestre del año anterior. Y llega un momento que eso al inversor ya no le seduce. ¿Por qué? Porque el precio ha ido a pasar desde esta zona de aquí de 8 euros, vamos a ponerle 10 euros por redondear y porque no nos vamos a meter en mínimos, 10, 11 euros, a llegar a un máximo de 37 euros. Es decir, hemos multiplicado prácticamente por 4 el precio de la acción, con unos resultados que triplican al del año anterior, que están muy bien y son espectaculares, pero es que el precio ha tenido una subida espectacular y por lo tanto debería corregir un poco y ya lo estamos viendo. Es decir, esta zona de aquí abovedada ya nos indica mala señal, ¿vale? Cuando el precio tiene esta forma redondeada de taza invertida, nos indica que hay cierto agotamiento y distribución, ¿vale? Es muy difícil de verlo en el volumen porque el volumen
nunca acompaña en esta forma de distribución de esta forma tan bajita, tenemos muy poquito volumen, va a ser muy difícil apreciar esa distribución, pero este tipo de abovedamiento no indica nada bueno. Bueno, y en el corto plazo, ¿qué es lo que estábamos viendo? Bueno, pues estábamos viendo que ya estaba marcando una divergencia alcista en estos dos mínimos de aquí, ¿vale? Esto es un mínimo y otro mínimo, en el MAC estaba marcando mínimos al alza, pero llegó un punto en el que eso cambió. El MAC seguía subiendo, pero los mínimos no bajaban, con lo cual toda esta divergencia que se formaba quedaba anulada. Así que la quito de en medio para los futuros análisis ya no tener que nombrarla. ¿Qué veíamos aquí? Pues había dejado un gap que ya lo cerró en varias velas consecutivas, con lo cual queda totalmente anulado. Y por arriba tenía otro gap que también lo cerró en esta vela de aquí, aunque le queda un pelín, nada, una centésima por cerrar, porque se quedó más o menos en 36,35 y el gap está en 36,40. Esta acción se mueve de 5 en 5 céntimos, no se mueve de un céntimo en otro, porque ahí no tiene un volumen de negociación excesivamente alto, así que se mueve de 5 en 5 céntimos, con lo cual solo le queda 5 céntimos de movimiento que corresponde pues a una única orden de venta en ese precio y se cerraría el gap. Lo vamos a dejar ahí porque todavía no está cerrado. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues una línea de tendencia bajista en los máximos, que hasta que no se rompa esa línea de tendencia, que por cierto la voy a propagar, que ya hace muchos meses que no la muevo, y el precio podría llegar en las próximas sesiones hasta esa línea, que pasa ahora mismo por 35,8, 35,75. Ahí es donde tiene que demostrar fortaleza si hay un cambio de tendencia o no. Por ahora es una tendencia claramente bajista. Estaba dándome ciertas oportunidades de tradeo que ya nombré en el vídeo anterior y las he aprovechado, esta y esta zona de aquí. Esperaba una tercera por debajo de este precio, bastante por debajo de este precio, y no me ha dado entrada. Y fijaros, ha subido hasta arriba. Es mejor dejar pasar el tren y no meterse en un calentón y comprar aquí arriba donde está ahora para luego ver el precio desplomarse por ganar un euro por acción. Es mejor esperar que haya una buena bajada. Si rompe la línea de tendencia, para arriba. Si no, va a ser bastante complicado. Indra, bueno, pues ya estamos viendo un comportamiento pues ciertamente de duda entre los accionistas. Fijaros el volumen cómo ha bajado, aquí sí se ve perfectamente cómo después de esta caída tan brutal debido a la salida de un inversor fuerte y la entrada de otro, que seguramente haya ampliado posiciones aprovechando esta caída, que parecía un poquito artificial, nos ha dejado varios gaps. Teníamos un gap por aquí abajo y otro por aquí arriba que se produjo el más reciente. Este gap de aquí ya no lo dibujamos porque se cerró con esa gran caída. Y como os decía, el volumen totalmente decreciente. Fijaros el volumen cómo ha bajado. Con lo cual esto quiere decir que si a día de hoy hace una envolvente bajista al cierre, será una señal de fortaleza bastante importante que le puede llegar otra vez a buscar los máximos. Fijaros cómo se salía de este canal tan bonito que estábamos dibujando. Se salía en varias ocasiones. Esta era para marcar máximos, esta zona de aquí. Luego rompió al alza, se sale del canal y fue a buscar el 161.8, aquí lo tengo, 161.8 de Fibonacci, que como siempre os digo, el precio una vez que rompe máximo se va a buscar entre el 161.8 y el 138.2, ¿vale? En esta zona que pasa entre 11 euros, 11,08 euros y los 10,23. Y fijaros, se fue a buscar precisamente los 11,08 euros. Clavado además, ¡pum! Ahí se quedó. Luego fue a buscar la media de 200 sesiones y ahora está intentando retomar el vuelo. Ya veremos si quiere ir al fondo del canal que pasa por 8,68 o quiere ir a visitar otra vez la parte de arriba del canal que pasa por 10,67. La verdad que está muy interesante y tiene mucha fuerza. Yo todos los días en las noticias, o por lo menos todas las semanas, veo nuevos contratos de Indra, sobre todo para aviones militares, y el famoso hub que quiere hacer el gobierno de empresas tecnológicas. Una de ellas es la que le quitaron a Duro Felguera por lo del SEPI, ya me sabéis, que yo cuando una empresa tiene que ser rescatada por el SEPI siempre son muy malas noticias. Fijaros, le han quitado, me parece que se llama Epicon, ¿no? La filial de Duro Felguera que se dedica a las telecomunicaciones militares para formar un gran hub donde la piedra central va a ser Indra, con lo cual todo el negocio va a ir hacia Indra. Así que nada, es una empresa muy buena, pero ya veremos el comportamiento técnico que por ahora es impecable, impecable. Vamos con SunPower, que nos la pedía nuestro amigo Alexis.
Y es una empresa muy curiosa porque ha tenido un desarrollo bastante importante desde el primer trimestre del 2020, cuando empieza la pandemia. Fijaos que no ha habido caídas de precios abruptas. Y sin embargo pasa de 3 dólares, porque pertenece al Nasdaq, de 3 dólares pasa hasta los 54. Brutal. En verano del 2021, ¿eh? Fijaros, he trazado el Fibonacci hasta aquí, hasta los 54. Y puntualmente tocó los 57 dólares. Es que multiplicar por 15 el precio de compra que ya he comprado aquí. Pero una subida tan vertical, ¿qué produce siempre? Pues una caída muy vertical. Y fijaros cómo el precio iba acompañado de la media de 50 sesiones, iba teniendo unas subidas importantes, pero acompañadas de la media de 50 sesiones, con lo cual es siempre buena señal. Y en el momento en el que el precio ya se empieza a separar de la media de 50 sesiones, aquí en este punto ya nos tenemos que empezar a dar cuenta que el precio está totalmente inflado, pero muy inflado. En este punto, porque fijaros la vela de indecisión que deja, subiendo desde este día de aquí, que ya era un precio altísimo por la separación de la media de 50 sesiones, que era 47 dólares, al día siguiente deja esta vela de indecisión roja, llegando a superar los 54 dólares, casi 55 dólares, pues ahí nos tenemos que dar cuenta que está muy inflada. Es decir, está controlada por una mano fuerte que lo que quiere es incorporar al mayor número posible de minoristas en esta zona para luego desplomarla. Fijaros la reacción. Este rebote que hay aquí no va acompañado de volumen. Quiere decir que todo esto son minoristas. Y luego ya viene una gran caída, un pequeño rebote, otro rebote. Duerme por debajo del soporte del 50%. ¿Y eso qué significa? Que va a visitar el siguiente. Visita el siguiente y duerme por debajo de su soporte. ¿Qué significa? Pues mala señal. Muy probablemente vaya a buscar el siguiente. Sin embargo, vemos ya dos toques a una línea de resistencia que podríamos indicar suelo sobre los 19,81 dólares, lo cual es buena señal. Pero fijaros, la media de 50 sesiones está cortando la baja de 200 en un precio muy bajo. Muy bajo, Fijaros aquí cuando cortó la media de 50 sesiones, cortó a la baja, estaba también cerca de mínimos y luego le ha costado recuperar, pero fijaros que ascendió, Estamos hablando de pasar de 20 dólares hasta los 35, casi 34,50. Bueno, pues es una ganancia de mayor al 50%, está muy bien para una entrada especulativa. Esta empresa yo la recomiendo si os queréis meter simplemente para movimientos especulativos, porque ahora mismo tiene muchas señales de debilidad. Duerme por debajo del 38 desde Fibonacci, eso es un síntoma de debilidad tremendo. La media de 50 sesiones está cortando la baja a la de 200, otro signo de debilidad tremendo, y no vemos ciertos rebotes, ni tampoco divergencias, porque fijaros, los máximos aquí, que son ascendentes, en el MAC también. Y en los mínimos, eso sí, en los mínimos, que están planos, el MAC ha empezado a bajar un pelín. También está ciertamente plano, pero está un pelín por debajo, lo cual quiere decir que podría empezar a haber un rebote especulativo, ¿vale? Especulativo, con lo cual no estamos hablando de ningún incremento que pueda llevarle a máximos en el próximo año, por ejemplo, ni mucho menos, pero sí tiene ciertas posibilidades de ir a volver a buscar este soporte de aquí que pasa por los 14, a ver que lo ponga, sobre los 15 dólares, con lo cual es bastante, porque este soporte de aquí es quintuplicar, perdón, el precio que teníamos en esta zona sobre los 3 euros, bueno, cuadriplicar el precio que teníamos en esta zona de aquí, que es esta zona de mínimos, con lo cual está bastante bien para el que haya entrado, pero no tiene absolutamente ninguna fortaleza. Hay que tener mucho cuidado. Es una empresa que a lo mejor, si yo intentase hacer una entrada, ahora sería el momento, con un stop loss por debajo de esta línea, de este mínimo que marcó aquí. Entonces yo haría, por ejemplo, hoy, imaginaos que yo quisiera hacer una entrada en 20.50 o 20.60 que está ahora, metería un poco de dinero, posiblemente a lo mejor 3.000 euros, y pondría un stop loss de seguridad en la zona por debajo de este mínimo que está en 19.25. Por ejemplo, eso sería una entrada. Me arriesgaría a perder un poquito de dinero, pero también es posible que supere este nivel de aquí, que es el 61.8, que hizo de resistencia al anterior. Si la supera, le podría llevar al siguiente nivel, que son 43. Es decir, podría duplicar esos 3.000 euros a costa de perder 100, 120, 150 euros. Bueno, dólares en este caso, por ser nada.
Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle un like. Se me ha quedado larguísimo con esto de hablar de Farmamar, es que me enrollo muchísimo. Y compartir en las redes sociales y los foros de economía, que me hacéis un gran favor. Muchas gracias a todos por verme y un saludo. Chao.